mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. El SUV de 3 filas para 7 pasajeros más cómodo y versátil del segmento ya está en Ecuador. The Next XL7, un SUV número 1 líder en ahorro de combustible y tecnología 100% japonesa. Encuéntralos en todos los Suzuki Stores a nivel nacional. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados en la revista de Opinión Democracia. El general Paco Moncayo Gallegos es jefe militar, es asambleísta, es alcalde de Quito. El doctor Daniel Pontón, analista de seguridad, catedrático del IAEN. Y también está invitada la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. El desafío actual es qué sucede con el estado de excepción. El presidente anunció ya que va a extender lo que puede legalmente 30 días más, con una preocupación: el conflicto armado interno que en el estado de excepción determinara el gobierno es permanente, no se va a solucionar de la noche a la mañana, y el estado de excepción es temporal. Antes de darles la palabra, quisiera ilustrar con el análisis en resumen que hiciera el presidente Daniel Noboa en entrevista con CNN en español. Seguimos en un conflicto armado interno. Estoy usando los términos constitucionales sobre la determinación de lo que estamos viviendo. En este momento estamos reestructurando todo el sistema de seguridad nacional. Entonces, en un momento en el cual clave tener el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas, no las podemos retirar de ahí, especialmente porque en el pasado las cárceles eran los centros de donde se planificaban muchos de los crímenes. Es estratégicamente son lugares donde los militares deben de estar mientras dure este conflicto armado interno. General Paco Moncayo, muy buen día. ¿Cómo enfrentar este desafío? El 8 de marzo, el viernes de la próxima semana, termina el estado de excepción. Va a haber una renovación de 30 días, pero el conflicto armado interno sigue permanente. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar con Daniel, en fin, para hablar de un tema tan complicado. Desde el punto de vista del derecho internacional, conforme al derecho humanitario, hay dos tipos de conflicto armado. Conflicto armado internacional, el CAI, y el conflicto armado no internacional, que es el conflicto interno. Para este tipo de conflicto habían regulaciones, pero que datan de los años de 1949, de 1977, cuando se publicaron los dos protocolos, y recientemente en el propio Comité Internacional de la Cruz Roja se comenzó a aceptar que había cambios fundamentales en el asunto de los conflictos armados no internacionales y que había que tomar en cuenta algo que ellos denominan como conflictos no estructurados, entre los que hacen constar conflictos asimétricos, conflictos identitarios. Como verá, Miguel, cuando usted declara una situación de conflicto armado internacional, acordémonos de 1981, de 1995, no ponía pues plazos de 15 días, de 20 días, de 30 días, porque si usted ha declarado la existencia de conflicto armado no internacional, no hay una norma jurídica dentro del sistema ecuatoriano que establezca cómo
se debe manejar un conflicto armado no internacional. Acuérdese usted que durante toda la guerra de Colombia, nunca quiso el gobierno, nunca quisieron los distintos gobiernos aceptar la existencia de un conflicto armado no internacional para no reconocerles a los subversivos de las FARC, del ELN, la condición de combatientes. De manera que hoy el presidente tomó esta decisión, en mi juicio correcta y oportuna, y los resultados lo estamos viendo, pero no hay una norma interna que diga cómo vamos a enfrentar un conflicto armado no internacional. Y vamos a seguir con las mismas reglas, con los mismos plazos, como si se tratase de una situación de excepcionalidad, que era lo que antes se hacía. Usted declaraba en un estado de excepción y entonces cabía estos plazos, ¿no es cierto? Pero cuando usted está aceptando la existencia de un conflicto interno, armado, ya no puede decir cuánto va a durar el conflicto. Ya no corren los plazos. Pero en cambio, ¿dónde está la norma? Yo creo que realmente hemos hecho tan poco por la seguridad en este país. Muy poco entendieron, inclusive el día que estaban declarando esta situación de conflicto armado interno, y hay que buscar una salida jurídica para que no tengamos que estar como si se tratase del viejo tiempo, de las situaciones de excepción, declarando estados de excepción con plazos. Ya decíamos antes con usted mismo que un estado de excepción tenía lógica cuando había ese proceso de la planificación antigua, situación de normalidad, alteración del orden público, grave alteración del orden público, conflicto armado. Pero si ya vivíamos en una situación de excepcionalidad permanente, ¿no? Vale usar esta metáfora, porque si era excepcional no podía ser permanente. Vuelvo a decirle, entonces, hemos declarado una condición de guerra interna sin que existan normas claras para cómo conducir el Estado durante un periodo de conflicto armado no internacional. Bienvenido al doctor Daniel Pontón, analista en seguridad académico del IAEN. ¿Cómo enfrentar esto que ha planteado el general Paco Moncayo? Primero, una salida jurídica a fin de que, si hay un conflicto armado interno permanente, no hay aquí solo la figura del estado de excepción que se puede extender 30 días más, y luego, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el sistema carcelario? Daniel, buen día. Miguel, bueno, un saludo muy cordial, igual al general Paco Moncayo y a toda la audiencia. Bueno, coincido plenamente con el general Paco Moncayo, ¿no? En ese sentido. Creo que hay un vacío legal, ¿no? La figura de un conflicto armado no se soluciona en 60 días, 3 meses. Es un tema de largo plazo, peor en las condiciones como el Ecuador está, en ciertas situaciones, con las características de este conflicto, ¿no? El tipo de amenaza que tenemos. Y la norma obviamente establece limitaciones. Yo creería que eso es una complejidad que habría que pensar, habría que afrontarla lleno. Inclusive, dado que estamos en época de consultas, creo que el tema que debe resolverse por la vía, digamos, de una consulta popular. Obviamente ya estamos de una forma extemporánea planteando esto, pero me parece que es un problema enorme que se alarma el país, porque un conflicto armado, si el Estado afronta un conflicto armado, ¿no? Con todo lo que tiene el Estado para enfrentar un conflicto armado, porque no solo es un tema militar, es un tema de la sociedad en general. De hecho, en el Ecuador se han elevado impuestos por esa naturaleza y una serie de situaciones que están a la vista de todos. Se requieren, obviamente, alinear ese tipo de marco normativo, la situación, ¿no? Y para eso, un conflicto armado, si el Estado declara un conflicto armado, sin estado de excepción sería inoperable.
Porque a muchos ha puesto en consideración aquí la situación de que esta reforma constitucional que se hubo en el mes de diciembre, que ojo, esto todavía no está aprobado, por eso no ha sido aprobado todavía por referéndum, la situación de la permanencia de Fuerzas Armadas complementariamente en labores de seguridad interna. Eso es importante, porque, por ejemplo, el tema carcelario puede dar paso a que Fuerzas Armadas tenga ya una aval constitucional para su permanencia, pero el estado de excepción no solamente implica el uso de Fuerzas Armadas, sino también una serie de limitaciones a ciertos derechos fundamentales que temporalmente se suspenden, por ejemplo, el tema de comunicaciones, la movilidad, la asociación, una serie de cuestiones que son vitales para el tema de establecer un conflicto armado. Por ejemplo, los famosos toques de queda que ahorita están en vigencia. Se requiere un estado de excepción para decretar un estado de un conflicto armado. ¿Cuáles son las alternativas que el gobierno tiene frente a ese tema? Es el gran interrogante. Yo creo que ahí va a primar mucho la capacidad de adaptar tomando en cuenta que hay un vacío, obviamente, la arquitectura jurídica del país, constitucional, para un poco mantener esta política que creo que el Ecuador la necesitaba y la sigue necesitando, y establecer así las acciones que se requieren, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, no sé si eso quepa desde el punto de vista constitucional, decretar un estado de excepción distinto, con otro tipo de orientaciones, y focalizarlo por zonas de afectación. En este caso puede ser inclusive el sistema penitenciario, y así un poco mantener en vigencia este tipo de medidas, ¿no?, que son necesarias. Toda vez que, por ejemplo, el presidente Lasso en su momento también decretó bastantes estados de excepción, ¿no? Es más, yo siempre decía de una forma bastante jocosa, ¿no? Decía, yo no sé cuándo estamos en estado de excepción y cuándo no, porque lastimosamente hubo tantos que ya inclusive perdimos la idea de cuándo estábamos en la normalidad y cuándo estamos en estado de excepción. Entonces, me parece que por ahí va la situación, y obviamente yo coincido con el general Moncayo que hay un vacío que hay que pensarlo y hay que plantear reformas hacia esa naturaleza, ¿no?, hacia ese tema. Vuelvo con el general Paco Moncayo. ¿Qué implicaría una salida jurídica, una reforma constitucional? Está planteada, como recordaba Daniel Pontón, para la consulta popular del 21 de abril, que permita afrontar de manera permanente, tomar complementariamente la acción de Fuerzas Armadas y el control de las cárceles. ¿Qué va a pasar cuando termine la ampliación del estado de excepción? Yo creo que es necesario hacer una consulta a la Corte Constitucional para que se pueda parangonar la situación del conflicto interno armado, se entiende, con la situación del conflicto armado internacional. No hay otra salida, volvemos. Inicia la agresión del Perú en 1995, se declara el estado de excepción sin plazo, porque nadie sabe cuánto va a durar este conflicto armado internacional. Si es que hablamos de un conflicto armado no internacional, podría de alguna manera buscar cómo parangonar en un tipo de conflicto, porque lo que tienen de común ambos es que son conflictos armados. O sea, no es, como ha dicho bien Daniel, un problema de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Es el Estado el que entra en el conflicto armado, es el Estado el que está en guerra. Son todas las funciones del Estado las que están comprometidas, son todos los elementos del poder nacional los que se utilizan. No es una estrategia militar, se trata de una estrategia política, de una estrategia político-estratégica, y por supuesto de acuerdo a los distintos niveles de ejercicio de la acción, se llega hasta los niveles tácticos. Entonces lo que tenemos que entender es que este no es un asunto simplemente de grave alteración del orden público que requiere la declaración temporal de un estado de excepción, sino que se trata de una guerra. Esto es conflicto armado no internacional. El famoso CANI es una guerra y debería estar sometido
a regulaciones similares a las del conflicto armado internacional, el CAI. Me parece que una consulta a la Corte para poder aplicar las normas de un conflicto armado internacional a este, que también es un conflicto armado, podría solucionar de alguna manera el que haya continuidad en las medidas hasta que se pueda retomar el control en las condiciones de normalidad que son las que se enfrenta cuando hay que combatir a grupos del crimen organizado transnacional que no han llegado al nivel de intensidad que aquí se ha vivido, porque hay distintos niveles de intensidad, ¿no es cierto? Y el problema del crimen organizado está en todo el mundo, entonces todo el mundo estaría en conflicto armado interno, lo cual no es lógico. Aquí esto se ha producido por el alto nivel de intensidad de la amenaza y hay que responder como se ha hecho de manera adecuada a un conflicto armado. Ahora, ¿cuáles son las normas? Yo creo que la salida sería una consulta, vuelvo a decir, a la Corte Constitucional para poder aplicar normas similares al conflicto armado internacional en el caso de este conflicto armado que estamos viviendo. Bienvenida a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. Doctora María Fernanda Novoa, ¿cómo enfrentar este desafío que hay inmediato? El 8 de marzo termina el estado de excepción, el gobierno ha anunciado su extensión, pero será temporal, mientras el conflicto armado interno es permanente. Como bien nos ha ilustrado el general Paco Moncayo y Daniel Pontón, al menos aquí habría que darle una salida jurídica frente al vacío legal, tal vez una consulta a la Corte Constitucional. ¿Cómo enfrentar este momento, doctora Novoa? Buen día. Muy buenos días con todos, señor general. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Despacio. Lo que yo diría es que obviamente ahorita estamos buscando ya las salidas de parche que pueden ser estos temas legales y estos temas de cómo operar. Lo que siempre yo he manifestado es que la barbaridad es que cómo llegamos al estado que estamos ahora, que solamente responde a una de las múltiples variables, es la falta de visión estratégica de los conductores anteriores del Estado. Ahorita el presidente Noboa ha tomado ya las acciones de fuerza. No se tuvo que haber llegado a estas acciones de fuerza si se hubiera trabajado bien, anticipación estratégica continua, si se hubiera tenido una inteligencia de Estado que funcione y si no se hubiera desmantelado el sistema de seguridad. En este momento se habla de que sí existe un sistema de seguridad, que todo está estructurado, eso está alejado de la verdad. Lo que se ha hecho es tomar medidas coyunturales, obviamente acciones de fuerza, una de ellas la declaratoria del conflicto armado interno, en el que a mi parecer hay algunos elementos que generan problemas. Primero, el hecho de que se haya puesto en el mismo saco hablar de criminalidad organizada, de criminalidad transnacional y hablar de grupos no beligerantes genera un problema no solamente para la planeación, en este caso militar, que ha sido tomada como objetivo militar a estos grupos, sino también hay un grupo de terroristas. Lo que llama la atención es que de las personas que han sido aprehendidas en el último reporte, que es del 9 de enero al 19 de febrero de 2024, se habla de que hay 8.884 detenidos, de los cuales son solo 241 por terrorismo. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de esto? Si con estas cifras de aprehensiones diríamos entonces que estamos viviendo un conflicto donde nos estamos enfrentando a la delincuencia y no nos estamos enfrentando a grupos terroristas. Esta es la primera cosa que a mí, en mi criterio particular, me queda de pregunta. La segunda cosa, Miguel, es que si bien es cierto el estado de excepción es un bastón de ayuda, como han sido para todos los gobiernos, la experiencia en toda la región, en varios países, esto ya se ha escrito, está en la literatura de Colombia, en la literatura del Brasil, en la literatura de Argentina, etcétera, que la militarización de la seguridad pública
no ha sido la salida para controlar realmente este denominado conflicto, o ahora que se lo llama guerra, ¿no es cierto? Una guerra con condiciones particulares. Entonces, me parece a mí que en ese sentido, además de estas normativas que se pueden pedir a la Corte, se tiene que tener una visión de futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, solamente pensamos a nivel coyuntural. ¿Por qué? Porque el país adolece y los conductores de un síndrome de inmunodeficiencia estratégica nos hemos acostumbrado a tomar las cosas solamente para el momento, y ya cuando las cosas se nos van de la mano, entonces corro a ver qué hago o cómo soluciono, mientras esto se debió haber prevenido y se debió haber anticipado de manera crítica, porque esto ya se veía las lógicas tendenciales, ya se veía la penetración no solamente de los cárteles, ojo, que no solamente es narcotráfico, tenemos 10 mercados criminales en el país, no lo digo yo, dice GITOC, del 2023, y que no se han valorado, sino que se ha hecho como una sobredimensionamiento del tema del narcotráfico, que obviamente es el músculo que sostiene todo el ecosistema criminal, pero hay otros factores y otros mercados que también hay que pensar qué va a pasar si estos otros mercados se desbaratan o se desbordan. Doctora María Fernanda Novoa, en ese sentido, ¿usted sería partidaria de buscar una salida legal para darle permanencia al enfrentamiento de este conflicto armado interno? Sí, digamos de manera coyuntural o de manera de uso de largo plazo, digamos ya una norma legal nos daría mayor sostenibilidad a lo que se está haciendo. Es decir, hacerlo de manera permanente, pero ojo, hay que analizar otros factores determinantes y concomitantes. El primero, cómo se está moviendo todo el mercado y la geoeconomía de la droga a nivel mundial y qué es lo que está pasando con los proveedores, digamos, a nivel local. ¿Qué es lo que está pasando en las dimensiones globales y cómo eso que está pasando en la dimensión global está afectando directamente a Ecuador y específicamente a este tipo de conflictos? Que uno diría no tiene relación. Pues sí tiene relación, y eso hay que comenzar a analizar. Hay otros factores que se vienen encima. El tema de desplazamientos internos de población por este tema de que se están haciendo acciones en un lado, acciones en otro. Esto provoca también desplazamientos internos en la población y que son cooptables precisamente para estas acciones criminales. Y la tercera cosa que debería decir es que el país no puede vivir, y como ha dicho bien el general Moncayo, de estado de excepción en estado de excepción. Se necesita algo de permanencia. En el gobierno anterior tuvimos 22 estados de excepción y todos los gobiernos han echado mano de una medida que realmente a todas luces está demostrado, ¿no? Que si no se declaraba este conflicto armado interno hubiéramos seguido ya en el proceso de criminalización del Estado, que es lo que ha ocurrido, y lo bueno se ha logrado ya de alguna u otra manera recuperar zonas del territorio que ya estaban prácticamente caminando a una soberanía criminal y a una gobernanza criminal, por lo menos en la zona 8, de las zonas donde mayor localización de nodos de criminalidad hay. Doctor Daniel Pontón, si no se encuentra una salida legal, si no hay una interpretación de la Corte Constitucional, el desafío sería ¿qué va a pasar luego de los 60 días del estado de excepción que se cumple este viernes, el viernes de la próxima semana, 8 de marzo, y luego 30 días más como anunciado el Ejecutivo? ¿Qué va a pasar luego, doctor Pontón? Bueno, yo lo he venido sosteniendo, Miguel, con muchos espacios. Ese es un gran tema, ¿no? Porque yo siempre, yo creí que era muy necesaria la declaratoria de un conflicto armado, más allá de si cabía el tema de la amenaza a este tipo de organizaciones militares como declaradas terroristas y objetivos militares. Creo que el país requería medidas bastante contundentes que pongan en alto una serie de cuestiones que este país había salido de control. Pero obviamente el objetivo no es la guerra, ¿sí? Yo creo que es un tema que hay que irlo planteando. Yo creo que el objetivo principal del país es la paz, ¿no? Y eso es un poco un camino de mucho más largo plazo. Y aquí un poco la lógica es cómo
el Estado diseña acciones, porque yo creo que más allá de lo legal, que yo no entendería que va a haber, entiendo que va a haber algún tipo de arreglo, interpretación que le permita al gobierno seguir operando bajo esta figura. Eso no me cabe la menor duda. Pero creo que aquí el desafío es cómo realmente el Ecuador puede sostener una política a largo plazo frente a este tema. Y ahí creo que hay varios caminos que todavía se presentan como desafiantes y que ni siquiera se han empezado a trazar, ¿no? En el ámbito por ejemplo, de la justicia, creo que es un tema enorme. Usted no puede enfrentar una situación como la que está viviendo el país con una justicia tan estropeada y tan endeble como la que tenemos en este momento. O sea, creo que es un recurso vital para el Estado recomponer el sistema de justicia. ¿Qué tipo de sistema de justicia necesitamos en el país para justamente enfrentar ese tipo de situaciones? Creo que es el gran desafío que tenemos. Algo la consulta popular plantea con respecto al tema de la elevación de penas, pero obviamente queda corta frente a los enormes desafíos que se tienen. Y creo que se está retomando el debate sobre la justicia, pero creo que todavía estamos bastante lejos de lograr. Ahorita se está planteando un juicio político para la destitución de 2 miembros del Consejo de la Judicatura, pero eso demuestra la fragilidad del sistema, ¿sí? Me parece enorme también una tarea fundamental, todo lo que tiene que ver con... A ver, la paz se recupera justamente cuando usted entiende que la paz es un conjunto de estructuras, instituciones que se asocian, se relacionan con una sociedad pacífica. ¿Y cuáles son esas relaciones? Por ejemplo, usted no puede tener una situación de paz, ¿sí?, con un problema de las armas de fuego como la tiene el país. O sea, usted tiene que hacer algo frente a esa situación. Es un tema que se le ha puesto muy poco ojo, se le ha puesto muy poca energía, pero el tema de la circulación de armas de fuego en el país es un tema escandaloso, ¿sí? Es un tema vital, eso, como el general Moncayo cuando era alcalde del observatorio no se sabía fundamentalmente que un factor de riesgo enorme de la violencia son las armas de fuego. Pues. Básicamente la estrategia es que esas armas de fuego no llegan, la gente está matándose entre sí, ¿no? El tema social, ¿no? Es fundamental el tema social porque usted no atiende las causas sociales del problema, que ojo, son sociales, ¿no? Usted va a tener una situación de una aparente paz, pero con una potencialidad enorme de violencia. A mí me queda miedo cuando empiezo a ver que las estadísticas de crimen empiezan a crecer sistemáticamente en el conflicto armado, ¿no? Porque es algo que ya se viene. A mí me sorprendió, no sé si ese dato se acierta, porque no he visto estadísticas oficiales, que la reducción del mes de enero en homicidios fue 50 homicidios frente al año anterior, pero el año anterior fue un año totalmente atípico. O sea, la reducción realmente a mí no me pareció mayor cosa. Hay una reducción ciertas semanas, pero otras semanas vuelve. Entonces, hay una situación que a mí me preocupa porque lastimosamente toda la estrategia que el gobierno ha diseñado y el discurso que eso genera tiende a gastarse en el imaginario público y sobre todo en los lugares donde llega a llevar a los actores, estos criminales terroristas que un poco operan, empieza a ser visto como que no surge efectividad a las acciones y lastimosamente poco a poco van a ir retomando su iniciativa. Y eso me parece que es peligroso. Yo creo que el COR tiene que apuntar a una estrategia de paz que obviamente busque eliminar este problema de raíz, pero de una manera sistemática y con políticas de largo plazo, ¿no? General Paco Moncayo, si el objetivo no es la guerra, sino la consecución de la paz, pero para ello hay que utilizar las herramientas que da el Estado, ¿cómo lograr este objetivo en las condiciones que estamos viviendo en el Ecuador? Bueno, aquí hay una gran tarea que tenemos que cumplir todos los ecuatorianos y es desmontar la narcopolítica, desmontar el narcoestado. Lastimosamente, como se ha dicho muy bien y con claridad, aquí hemos cometido graves errores de omisión y también graves acciones intencionales para destruir un sistema de seguridad que nos habría podido tener en otras condiciones. Si nos hemos convertido en la plataforma para exportar la droga colombiana, peruana, porque en Ecuador, con excepción de pequeños plantíos, con excepción de raros casos de alguna
de algún laboratorio ilegal para producir pasta de coca. No, aquí la droga que se está exportando es droga colombiana. Aquí la droga que se está exportando es droga peruana. Estamos ubicados entre dos países que son los principales productores de cocaína del mundo. Y nosotros difícilmente vamos a poder solos resolver este problema. Si es que en Colombia no se resuelve el problema, si es que en Colombia, especialmente en la época de la pandemia del COVID-19, en lugar de disminuir los sembríos, se incrementaron en un 30%. No se olviden ustedes que el Plan Colombia, que le costó $6,000 millones a Estados Unidos, tenía como meta reducir las plantaciones de coca a la mitad. Por el contrario, no se ha reducido nada y hoy existen mayores espacios de sembrío del arbusto de la coca. Entonces, este es un problema, como han dicho los dos contertulios, es un problema estructural, un problema de política no solo interna, sino internacional. Vemos cómo los Estados Unidos hablan de 100 millones, pero a cambio de que les entreguemos el material exsoviético. Vea usted, el problema es que no tenemos como país una capacidad real de poder enfrentar el problema, y los que deberían participar en esto, a mi juicio, Colombia, Perú, no lo van a hacer. Los Estados Unidos, que acaban de enviar $60,000 millones a Ucrania, donde se está peleando una guerra proxy, una guerra de la OTAN contra Rusia. Aquí morosamente hablan de 100 millones a cambio de... cuando el problema fundamental de la droga es el consumo. Ustedes saben muy bien que en economía toda demanda genera una oferta. Y todos sabemos también, de acuerdo a la información que se ha entregado de los organismos especializados de las Naciones Unidas, se ha incrementado el consumo de cocaína en Norteamérica, en Europa, e inclusive se han ampliado mercados hacia la Europa Oriental, que antes no existían, hoy están muy activos hacia la propia Rusia y hacia el África. Entonces, este es un problema de corte transnacional, por eso decimos que es crimen organizado transnacional. La respuesta del Ecuador solo no es suficiente. Sin embargo, en el Ecuador improvisamos, como han dicho. Aquí hemos manejado el tema de la seguridad intencionalmente o por ignorancia de una manera deplorable. Medidas de coyuntura, el famoso populismo penal, ¿no? Para hacernos creer que están preocupados. Los asambleístas hablan de que hay que incrementar las penas, en fin. ¿Qué incremento de penas? En la historia del derecho penal, en estos casos, ha mejorado las situaciones de seguridad. No existe una relación comprobada entre incremento de penas y disminución de este tipo de problemas. Estamos siempre improvisando, no sabemos de qué se trata. Hay una enorme ignorancia en el tema de la seguridad. Vea usted, por ejemplo, cuando se habla de que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con la policía, estamos hablando de una situación de violencia interna. Pero si hablamos de guerra, resulta que cambian los papeles y sería la policía la que tiene que cooperar con las Fuerzas Armadas. Miren la cantidad de vacío. Se ha desmontado un sistema, no existe un sistema de seguridad. Lo que es peor, hoy no hay una doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar un conflicto interno, un conflicto armado no internacional. Aquí hay que comenzar a armar el sistema, tenemos que recuperar un sistema, tenemos necesidad de una doctrina nacional, tenemos necesidad de una estrategia nacional. Aquí se ha dicho con claridad, hay que ir a las causas fundamentales sobre las que se construye la estructura criminal y la gobernanza criminal. ¿Cómo podemos hablar nosotros de un país en paz
si es que existen una enorme cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, si van a esos jóvenes los delincuentes y les ofrecen dinero para estas actividades, casi es entendible que van a caer en la trampa. Entonces necesitamos no medidas para darle gusto a la gente. Claro, uno puede mejorar mucho sus grados de aceptación en las encuestas, pero ¿estamos haciendo lo correcto? Mire, ¿cómo puede ser que en la seguridad pasen cosas como esta? Montó un sistema el presidente Correa porque dijo que el sistema anterior era simplemente una estructura creada por el imperio norteamericano para reprimir a los pueblos y que los militares solo son el aparato para cohesionar a los pobres en beneficio de los burgueses. En fin, ese cuento viejo, desgastado, en el que ya nadie pierde el tiempo en debatirlo o en discutirlo. Se fue, llegó el señor presidente Lenín Moreno, suprimió el Ministerio del Interior, suprimió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le encargó todo a la señora ministra de Gobierno. La señora ministra de Gobierno manejó todos esos aspectos. La señora María Paula Romo. Mire, le encargan al ministro de Defensa el Ministerio de Seguridad. O sea, ¿acaso que la seguridad es defensa? Y hoy pasa lo mismo. Le vuelven a encargar a la misma ministra de Gobierno todos los asuntos del Ministerio del Interior. O sea, actuamos a tontas y locas. No sabemos realmente lo que hay que hacer. No se escucha a los expertos. Mire, Miguel, lo que dice la propuesta para la consulta sobre la participación de Fuerzas Armadas con la policía. Dice que será el comandante de la policía el que decida si es que hay que emplear a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está la Secretaría de Seguridad que ya volvieron a cerrar? Este es un mare magnum. Esto no puede seguir funcionando así. Eso le va a decir cualquier experto. Mire los éxitos que alcanzamos en mi gestión en la alcaldía en seguridad ciudadana, porque entendíamos pues lo que es la seguridad ciudadana. Ahora, si ustedes observan, han confundido orden interno con seguridad ciudadana. Se han cerrado los observatorios, la sociedad civil no participa. En fin, hay que volver a colocar de una en una las piezas de los sitios que corresponden. Necesitamos tener un sistema, necesitamos tener una doctrina. Esto le va a decir cualquiera que vea la situación del país. El diagnóstico va a ser el mismo. Entonces hay que tomar medidas estructurales, como se ha dicho, como han dicho ya los contertulios, medidas que nos aseguren en el mediano y largo plazo volver a recuperar el Estado, acabar con el Estado mafioso, acabar con la narcopolítica, porque si no hacemos eso, de nada va a servir que tengamos a los militares en las calles o que sigamos tomando medidas de represión de eventos y no de prevención, precaución y recuperación de una normalidad que está muy lejos de llegar. General Paco Moncayo, usted ha insistido, hay que enfrentar y desmontar la narcopolítica y el narcoestado, pero si están instalados en el poder desde sectores como la Asamblea Nacional, ¿cómo se va a desmontar? Porque vienen buscando, y eso es parte de la reforma penal, la impunidad, no ahora, lo han venido haciendo durante los últimos años. ¿Cómo desmontar a la narcopolítica? Bueno, el caso en particular es que no se puede seguir legislando, no se puede seguir ejerciendo funciones de judicatura con gente que está vinculada o comprometida con los intereses narcopolíticos. Ustedes saben muy bien que muchos de los problemas se originan en eso. Hemos visto, sabemos, pero es que ya lo sabíamos porque hemos visto lo que pasó
en México y sigue pasando, lo que pasó en Colombia y sigue pasando. ¿Cuántas veces? Mire, si ustedes fuesen a las aulas, escucharían de esto todos los días a las personas que están en la cátedra, hablándonos de estos temas. Entonces, necesitamos una política nacional para desmontar la narcopolítica. Necesitamos poder volver a confiar en el sistema judicial. Pero, como usted plantea, hoy mucha gente está hablando porque le está yendo bien al presidente, porque está bien en las encuestas, porque el pueblo ha recibido con alivio las medidas que se han tomado. Hablan en las cámaras, hablan a los medios, pero lo que están interiormente pensando no es lo que dicen. Apoyan todo lo que se haga, pero en el interior cada cual tiene su propia agenda. La agenda del partido Revolución Ciudadana, la agenda es liberar a sus líderes de las sentencias a las que están sometidos. Eso es evidente. Ya las trampas que intentaron hacer, vea, a costa de la seguridad de los ecuatorianos para combatir el crimen organizado, hay que hacer reformas penales. Ahí meten los artículos tramposos para su agenda. Cada cual juega su agenda, la agenda del Ecuador, la agenda de este pobre país, mártir de una conducción política mediocre y corrupta. Esa agenda no existe, cada cual su propia agenda. Y como estamos a un año de elecciones, evidentemente las agendas políticas van a seguir obrando por encima de la agenda del sentido común, de la agenda de lo que hay que hacer técnicamente, y esperemos que Dios nos ayude, porque con lo que vemos que se hace, difícilmente vamos a cambiar radicalmente la situación dolorosa que estamos viviendo. Doctora María Fernanda Noboa, ¿cómo recuperar un sistema de seguridad que enfrente los problemas estructurales en el Ecuador? Bueno, yo diría que sobre esta tarea titánica yo me he referido en varias ocasiones. A mí me parece que lo que primero hay que tener claro es cambiarse el chip de la cabeza de ciertas miradas que ya han sido, digamos, superadas, en el sentido de que entender que estamos enfrentándonos no solamente a grupos mafiosos de criminalidad organizada, que son no solamente los mexicanos, tenemos colombianos, tenemos venezolanos, etcétera, etcétera. Implica que nosotros tenemos que tener una mirada muy diferente del teatro operacional que hubo antes, digamos, o cómo, por ejemplo, Colombia o México se ha enfrentado a la criminalidad, toda vez que las particularidades, por más que sea crimen transnacional organizado, las particularidades de comportamiento en cada país y en cada estado son diferentes. Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo en que la salida tiene que ser no solamente local, tiene que ser una salida nacional y una salida también regional, porque esta problemática que estamos viviendo en Ecuador, que no solamente es de droga, vuelvo nuevamente al narcotráfico, hablamos de tráfico de armas, de tráfico de personas, de tráfico de fauna, hablamos de ciberdelitos, hablamos de una serie de mercados criminales. Minería ilegal. Minería ilegal, que funcionan prácticamente como ecosistemas criminales, delitos contra la flora. Tenemos un montón de, prácticamente GTOC ha hablado inclusive de que ya en Ecuador está entrando el fentanilo, lo que implica que la gravedad o el agravamiento de este problema es realmente preocupante, y sobre todo por el tipo de ciclos con los cuales se ha venido moviendo en el país la criminalidad organizada. Estoy plenamente de acuerdo con Daniel en el sentido de que, primero, las Fuerzas Armadas están siendo distraídas de su misión principal, porque la misión principal de Fuerzas Armadas no está relacionada con el combate de criminalidad transnacional, a menos que ya se desborde la capacidad de control. En el caso de la policía, de ya no poder controlar el orden público, entonces las Fuerzas Armadas serán complementarias. Pero una vez que ya se pone
a jugar la variable de que es un conflicto, obviamente esto le toca enfrentar a Fuerzas Armadas, pero también aquí hay un punto que hay que decirlo y que ya de alguna manera han topado quienes estamos en esta entrevista, que es también esta aparente choque que puede existir entre Fuerzas Armadas y policía en determinados momentos y en determinados puntos de planificación, en determinados puntos de la acción operativa, etc. Entonces, ¿cómo evitar que este Estado no se vuelva narcoestado? Yo no estoy de acuerdo con esta definición, porque esto implicaría que los grupos mafiosos, es decir, porque tenemos grupos mafiosos, grupos de prestación de servicios, grupos penetrados dentro del Estado, grupos extranjeros que operan en el país, tenemos las mafias, tenemos también las pandillas, es decir, no es un solo grupo, son escalas de grupos. Yo diría que en esta tipología tan grande no es cuestión solamente de atacar coyunturalmente lo que se ha dado, que es lo que ya estamos viviendo, sino efectivamente saber qué es, a dónde caminamos, cuál es el futuro que nos espera. Quizás alguien se haya preguntado de aquí a 5 años, 10 años, como habla el Millennium Project, no los ODS, que también son muy maniatados y muy manipulados, al 2030, hablemos de aquí al 2050, ¿qué es lo que va a pasar? Si sobre esas capacidades, sobre esas competencias, sobre esas construcción de capacidades, no solamente militares y policiales de los aparatos de fuerza, sino en forma general de todo el Estado en su conjunto. Lo que decía Daniel, ¿qué pasa con la justicia? No solamente con la justicia, ¿qué pasa con los medios, muchos medios de comunicación que reproducen ciertas lógicas y ciertas dinámicas y narrativas que en vez de ayudar, más bien empeoran toda la percepción de inseguridad que tiene el país? Entonces ahí también tenemos que preguntarnos qué pasa con la academia. Realmente la academia, y ahí me aculpa de alguna manera, aun cuando yo he estado todo el tiempo expresándome, la academia en nuestro país, las universidades públicas y las universidades privadas, en el caso que tengan carreras, no se han pronunciado en lo absoluto. Entonces, ¿por qué? Habría que preguntarse por qué este silencio de la academia en buscar estas soluciones que deben apuntar estructuralmente al desmontamiento de estas bandas y de esta estructura criminal en el país, que nos lleva a un estado crimilegal que no es igual que un narcoestado. ¿Cuál es la postura que ha tenido la academia? Y también cuál es la formación que recibe tanto Fuerzas Armadas como policía. Y ahí tengo que hacer también una crítica, porque realmente en lo que dice el general, no hay doctrina, pero ¿dónde se forma la doctrina? En las universidades militares, en las academias, en todos los sitios donde se forman los militares, pero también donde se forma la policía. Entonces aquí hay un tema también de formación y educación, de actualización, que en otros países cerca del nuestro, como por ejemplo en el colombiano, podemos ver una diferencia muy grande, quizás porque el conflicto les duró 50 años, ¿no es cierto? La mirada de la oficialidad es una mirada más estratégica que operativa y táctica, que es la que prima tanto a nivel policial como a nivel militar. Y el tema de la inteligencia, que se lo ha dejado de lado. La inteligencia desde 2009, la inteligencia de Estado solo ha servido para hacer buenos negocios. Realmente desde el 2009 hasta acá la inteligencia, en mi criterio, no ha servido, no ha cumplido el objetivo para el que fue creada, o si uno ve la Ley de Seguridad Pública y del Estado, ni siquiera la ley está consolidada. Y también el tema de un remover y un limpiar, como se dice, hacer un barrido de todo el SNAI. De todo se habla. El tema de las cárceles, sí, que siguen, que decomisan, pero nadie está hablando qué ha pasado con el SNAI. ¿Quién está pidiendo rendición de cuentas? Nadie. El presidente no ha pedido rendición de cuentas, no se ha hecho un traspaso, como digo yo, ético y responsable de un gobierno a otro, dando rendición de cuentas. ¿Qué hice yo? ¿Hasta dónde fui? ¿Qué es lo que yo dejo? Eso no hay. Borrón y cuenta nueva. Entra uno, sale todo, se olvida. Otra vez borrón y cuenta nueva. ¿Y quién rinde las cuentas de todo lo que ha hecho? Ayer nos enterábamos específicamente que una de las alfiles de los choneros, esta señora Claudia de Colombia, que yo le conocí en Colombia hace más de unos 8 años, ya sabíamos que era infiltrada.
Recién ayer salen las noticias de la que señora ha sido infiltrada, casi 8 años después de la que, de que claro, la señora capacitando capacitando a la policía colombiana desde la celda de Fito. Sí, efectivamente. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo asumir este tema de fondo, el que el país cuente con un verdadero sistema de seguridad? Y por otro, el aporte, el debate que debiera haber, la crítica mayor desde la academia. A ver, ahorita he escuchado con atención las intervenciones. Me quedó sonando el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, yo creo que Ecuador vive yo siempre digo el ojo del huracán, ¿no? Pero claro, uno se enfrenta a una cosa que es mucho mayor, ¿no? La guerra contra las drogas, poniéndose en el marco del discurso guerrerista, es una guerra que se vive librando a nivel mundial más de 54 o 55 años. Y los resultados han sido magros, ¿no? O sea, usted mire el caudal de cooperación que ha habido con Colombia, con otros países, y los resultados son extremadamente, estrepitosamente malos, ¿no? Frente a eso, nosotros estamos queriendo atacar de lleno un problema que no lo controlamos y que lastimosamente somos, hasta cierto punto, un país que recibe los peores embates de lo que en otros países dejaron de hacer frente al tema. Y ahí tiene que ver mucho la parte internacional. Yo creo que también ahí hay que poner un acento porque yo siempre he dicho, la producción de cocalera en Colombia no solo es un problema de seguridad del país, es un problema de la seguridad nacional del Ecuador. Y frente a eso se tienen que hacer acciones de otra índole porque mientras tengamos ese problema que se llama enclaves cocaleros, ¿no? Esos enclaves cocaleros, no se va a poder sostener una estrategia de paz en el país. Eso es así. Eso empieza por ahí, ¿no? Ojalá haya un nuevo efecto globo, ojalá esos cultivos de otro lado, no sé, no vamos a solucionar el problema del narcotráfico, por lo menos que eso no nos afecte tan de lleno. Es una estrategia, ojo, del país. Pero yo creo que aquí el punto central es cómo el Ecuador empieza a ser resiliente frente a esa adversidad. Sí. Ese es el punto, cómo crear resiliencia. Y eso es un tema que tiene que ver con las instituciones. Yo creo claramente que los estados, más allá de que se gane o no la guerra contra las drogas, los estados están mejor parados frente a eso. Son los países que consolidan sus instituciones. Por eso es que países como Europa, que consumen cocaína, tienen también mercados de cocaína y crimen organizado, aún tienen problemas de criminalidad como lo tienen. Nosotros son instituciones. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí un tema fundamental, el tema de la narcopolítica, que yo creo que es un tema muy importante. Yo creo que es un tema que debe ser inclusive puesto como objetivo del conflicto armado interno, erradicar la narcopolítica. Y todo el mundo habla de normas penales, pero nadie está pensando en el sistema político del país. La pregunta que no debemos hacer es si el sistema político, el modelo del sistema político, es proclive o es un caldo de cultivo para la proliferación de la narcopolítica. Eso es un gran tema. Y en función de este conflicto armado interno se debe hacer una reforma política de este país. No podemos seguir sosteniendo el sistema político que tengamos. No sé, yo no soy experto en esos temas, pero son una cantidad de movimientos políticos. Más de 262. ¿No? 262. Eso no se puede hacer, así no se construye un país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pero eso tiene que ver con la reforma del sistema político. Pero vamos a ver si que los actores que no les conviene eso hacen esas reformas que se requieren en ese momento. Entonces, lastimosamente vemos las cosas a veces solamente de una forma muy direccionada. Este país estamos cayendo en una perversidad de este concepto de narcopolítico, es usar el discurso del narco para eliminar la política, calificar al oponente político. ¿Qué democracia funciona sin contienda política? Entonces, yo creo que son conceptos que hay que ir recobrando. Yo creo que esa es la labor que la academia debe cortar. Yo creo que hay que conducir justamente por ahí, poner un justo medio, porque la academia es justamente eso. Más allá que uno tenga un corazón rojo, azul, etcétera, uno tiene que pelear a la sensatez, al justo medio. Y esto creo que es el debate, porque aquí, lastimosamente, la parte política ha destrozado a este país, ¿no? Y en el contexto que vivimos aquí, este concepto de los antis y los pros, se ha destrozado a este país. Y lo que está pagando, todos vemos, lastimosamente, estos grupos terroristas son jóvenes, discúlpenme, a mí se me parte, son muchachos.
¿no? Entonces es algo que estamos poniendo las cosas a veces de una manera tan extrema que a veces no sé si hay una salida, pero yo creo que, personalmente creo que esa es la labor de la academia y es lo que yo he pretendido siempre hacer cuando intervengo, ¿no? Claro, que queda un tema pendiente que les convocaremos, la reforma política. Ese tema de fondo que penosamente no se quiere tocar. ¿Cómo van a querer en la Asamblea Nacional hacerse una reforma que les cambie a ellos mismos? No, hay que buscar otros mecanismos. Penosamente en la Asamblea no hay voluntad para una reforma política y ahí están alcaldes, prefectos que se presume llegaron a través del financiamiento del narcotráfico. Muchas gracias por el aporte a este debate, al general Paco Moncayo Gallegos, a la doctora María Fernanda Novoa y al doctor Daniel Pontón, académicos. Muy amables. Gracias, mucho gusto. Gracias, hasta luego. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Antes de irnos a la pausa, quisiera dar lectura una aclaración que nos envía el periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Vidrio, con quien dialogamos este lunes en la revista de Opinión Democracia. Dice su aclaración: ayer lunes 26 de febrero en el programa de entrevistas, al referirme al caso Metástasis, mencioné que parte de la red de Leandro Norero era el abogado Cristian Hernández, lo cual es una equivocación. El abogado que está implicado en este entramado es Cristian Romero. Lamento cualquier confusión causada por este lapsus al abogado Cristian Hernández y a la audiencia de Radio Democracia. Saludos cordiales, Arturo Torres, periodista. Damos lectura, esta precisión, esta aclaración. Bienvenida sea con la apertura de la revista de Opinión Democracia. Vamos a la pausa y volvemos para hablar. ¿Qué pasa con el Seguro Social ecuatoriano y los recursos que necesita? Invitadas la doctora Patricia Borja y el economista Fernando Mosquera. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre